En este vídeo vamos a aprender a separar las palabras latinas en sílabas y, lo más importante, a poner el acento, colocar el acento, acentuar las palabras del latín. Entonces, tenemos dos secciones imprescindibles en esta actividad, ¿no? Tenemos la explicación de cómo hacer la actividad primero, que es este vídeo, y luego el siguiente vídeo, que es las actividades propiamente dichas, ¿no? Estos ejercicios, por supuesto, antes de hacerlos, es decir, si has aparecido en este vídeo directamente, pues no se puede hacer así. Entonces, primero tienes que haber estudiado, comprendido razonablemente la primera lección, que es la de introducción al latín. Entonces, pues te vas a este enlace, haces clic, y una vez que la hayas estudiado podrás realizar las actividades. Por lo general, no necesitamos saber solo cómo dividir palabras en sílabas, es decir, normalmente nosotros nunca vamos a tener una actividad que sea solo divide las palabras en sílabas. No, sino que dividir las palabras en sílabas es el paso previo a localizar la penúltima sílaba y luego saber si la penúltima sílaba es la que tiene el acento o no, ¿vale? Por tanto, para saber dónde poner el acento en latín necesitamos dos pasos. Primero, dividir la palabra en sílabas y luego encontrar la sílaba tónica aplicando las reglas de acentuación en latín, ¿no? Entonces, todo eso es lo que vamos a ver. Y como vemos, tenemos que, o nos podemos plantear, tres preguntas. Y una vez que hayamos resuelto todas estas incógnitas, todos estos enigmas, pues ya podemos hacer los ejercicios, que como digo serán el siguiente. Entonces tenemos aquí, primero, la primera incógnita. ¿Cómo se dividen en sílabas las palabras latinas? Por lo general es igual que en español. Entonces, pues aquí se supone que sabes dividir las palabras españolas en sílabas. Si no, pues este no es el vídeo para aprenderlo. Por lo general es igual que en español, pero hay que tener en cuenta las siguientes diferencias y dificultades. En latín solo son diptongos au, ae, oe. Siempre hago mucho énfasis en esto, precisamente porque cualquier otro diptongo que sea diptongo en español no lo es en latín. Entonces, en latín solo estos tres son diptongos. Todo lo demás no es diptongo en latín. Entonces, un caso muy frecuente en el que, como sí es diptongo en español, pero no es en latín, aplicamos las reglas del español y por tanto lo hacemos mal. Entonces, por ejemplo, cuando hay una i seguida de vocal. Por ejemplo, en filius, el hijo, ¿no? Pues nosotros, ¿qué decimos? Filius. No, filius. Iu no es diptongo en latín. Por tanto, si no es diptongo, es hiato. Son dos sílabas separadas. Por tanto, filius, no filius. No, eso no. Luego, los dígrafos, la Q con la U y la GU con la U seguida de vocal, siempre, es decir, si es solo GU y luego sigue una consonante, entonces GU es GU, normal. Pero si es GU más vocal, entonces es Q y GU, ¿vale? Así, y vemos que con esta W chiquitita, que indica que realmente esta W pertenece a la consonante. No es una vocal aparte, sino que pertenece a la consonante. Es decir, representan un solo sonido. Entonces, por ejemplo, quaestor, tenemos aquí, quaestor, se divide como quaestor, no como quaestor, ¿vale? Esto se ve bastante claro. Y lo mismo, por ejemplo, con sanguinis, que dividimos sanguinis, no sanguinis, ¿vale? Entonces, estos dos. Q, que se ve muy claro porque es igual que en español, más o menos igual que en español, y luego GU más vocal, ¿vale? Las consonantes geminadas o dobles, que es lo mismo, por ejemplo, annum, ¿no? Entonces vemos que son dos consonantes iguales que están juntas, ¿no? Se separan de forma que la primera pertenezca a una sílaba y la segunda a la otra. Por ejemplo, annum no es annum, sino annum. Luego, la X y la Z, lo que pasa es que la Z casi nunca sale. Recordemos, la X es una letra que representa dos sonidos, igual que en español. X, una letra, pero representa dos sonidos. KS. Se divide por la mitad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en examen vemos que es examen. Lógicamente, si es una sola letra, pues no, gráficamente no es fácil separarla por la mitad, pero nos entendemos, ¿no? Entonces, la K en la primera sílaba
la S en la segunda. Examen, ¿no? La I y la U actúan como semiconsonantes, es decir, lo que luego evoluciona al español como J o V, al principio de palabra seguida de vocal, por ejemplo, iu, li, us. Entonces, esto no es una vocal, no es iu, sino yu, lo que luego en español da julio, ¿no? Es decir, da una vocal en español. O entre dos vocales, por ejemplo, oum, literalmente debería ser oum, que es lo que luego en español da huevo, ¿no? Así como también el segundo elemento de un compuesto, como por ejemplo conyungo. Vemos que esto realmente es un compuesto de la preposición con y luego yungo. Pero vemos que aquí, en yungo, realmente lo que tenemos es el mismo contexto que aquí, ¿no? Julius, yungo. Entonces, no importa, teniendo la misma estructura, no importa que luego haya un prefijo. Al final es lo mismo. Y luego, una S seguida de consonante a principio de palabra forma una misma sílaba. Es decir, la llamada S líquida, ¿no? Que quizá os suene de inglés, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, skilliket, esto, pronunciación del típico español, skilliket, esqui, no, pero vemos que no hay ninguna E, no es, no hay E. Entonces, ski, una sílaba, ski, ¿vale? Y luego, esto a principio de palabra, ski, pero luego no está muy claro si en medio de palabra actúa igual, es decir, la S se une a la siguiente consonante, o es como en español, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos S seguido de consonante, igual que aquí tenemos S seguida de consonante al principio, pero aquí tenemos en medio. Entonces, no está muy claro si esto es aruspex o aruspex. No está muy claro. En cualquier caso, a nosotros lo que nos importa, es decir, para lo que nos importa a nosotros es lo mismo. Pues lo importante es que lo que tenemos al fin y al cabo es una vocal seguido de dos consonantes. Entonces, pues ya está. Y como vamos a ver, eso es lo único que tenemos que saber. Una vocal seguida de dos consonantes, pues ya está. Entonces, y luego, por supuesto, se nos han quedado otras reglas en el tintero, pero con esto tenemos ya para el 99% de los casos, ¿vale? Entonces, con esto nos vale, pues, de sobra. Luego, tenemos que, una vez que sabemos cómo se silabean, cómo se separan en sílabas las palabras, ahora tenemos que saber cómo usar esa información para acentuar las palabras en latín, ¿no? Igual que en español decimos, pues, según si son agudas, llanas o esdrújulas, agudas, llanas o esdrújulas. Para eso tenemos que saber si es la última, penúltima, antepenúltima sílaba. Es decir, para eso en español tenemos que haber dividido las palabras en sílabas. Pues en latín hay un razonamiento similar, vamos a ver. Entonces, primero, tras dividir la palabra en sílabas, lo acabamos de hacer, lo primero que tienes que hacer es localizar la penúltima. Para los que no sepáis esto de la penúltima, la segunda contando desde el final, ¿vale? No contamos 1, 2, 3, sino 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. ¿No? 1, 2, 3, pues 1, 2, esa es la penúltima, ¿vale? Y ahora, una vez localizada la penúltima sílaba, hay que seguir los siguientes pasos. Y vemos que son solo 2 pasos, ¿vale? Y algunas veces realmente no es primero esto y luego esto, sino esto, y si no esto, entonces esto, ¿vale? Entonces, si la penúltima sílaba es larga o pesada, según la terminología, a mí de hecho últimamente me gusta más usar la terminología pesada y ligera, ¿vale? Pero yo sé que en los institutos, en secundaria, en la universidad normalmente se habla de larga y breve, ¿vale? Entonces, pues bueno, seguimos usando nosotros esta terminología de larga y breve. Si la penúltima sílaba es larga, el acento recae en ella. Es decir, imaginemos 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si esta sílaba, la penúltima, es larga, entonces acento. Si no es larga, es breve. Entonces el acento no va aquí, sino que va aquí. Entonces bastante fácil, ¿no? Si la penúltima sílaba es breve, es decir, no es larga, el acento recae en la antepenúltima. Entonces, si es larga, aquí. Si es breve, aquí. Así de simple, ¿no? Entonces, vemos que la regla en sí misma es muy simple. Ahora, la cuestión, por supuesto, es saber cómo podemos identificar
si una sílaba es larga o breve, ¿vale? Esa es la cuestión. ¿Cómo saber si una sílaba es larga o breve? Eso realmente lo hemos explicado en la primera clase del curso de latín desde cero, ¿no? Entonces, pues, hacemos clic si no hemos hecho esa clase. El resumen de lo que podemos saber sin saberlo previamente, es decir, a lo largo del curso de latín, también el de griego, muchas veces decimos, ¿cómo sabemos esto? Pues simplemente porque ya lo sabemos, porque yo lo digo, porque lo miramos en el diccionario, ¿vale? Entonces hay veces, hay ocasiones en las que no podemos saberlo solo mirando lo que queremos saber, sino que o lo tenemos que saber de antemano porque ya alguien nos lo ha dicho, o lo tenemos que mirar en el diccionario, o lo que sea. Entonces, el resumen de lo que podemos saber sin saberlo previamente de memoria ni consultar un diccionario es el siguiente. Entonces, sabemos, una sílaba es larga si tiene un diptongo o una vocal seguida de dos consonantes. Por eso antes decíamos que es importante eso, ¿no? Cuando decíamos esto de aruspex, ¿es aruspex o aruspex? No se sabe muy bien, pero para lo que nos importa a nosotros es que al fin y al cabo es una U seguida de dos consonantes SP. Y no importa si S y P están en la misma sílaba o no. Lo importante es una vocal seguida de dos consonantes, pues directamente larga. Así de fácil. Entonces, larga si tiene un diptongo o una vocal seguida de dos consonantes. O una consonante doble, que es lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pi, re, nae, os. Entonces tenemos aquí, nae, tenemos un diptongo. Habíamos dicho los diptongos, ae, oe, au. Entonces, si tenemos un diptongo, larga. Y por tanto, según esto, si la penúltima sílaba es larga, el acento recae. Entonces, pi, re, nae, os. O si es una vocal seguida de dos consonantes, sin importar si las dos consonantes pertenecen a la misma sílaba o no. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos appelantur. Aquí tenemos, esta sílaba es larga porque a la A le siguen dos consonantes. Pues ya está, appelantur. ¿Vale? Y luego, una sílaba es breve si a la vocal le sigue inmediatamente otra vocal sin que sea un diptongo, claramente. Es decir, si es un diptongo, es un diptongo. Estamos hablando de dos vocales que no sean diptongos, pero que estén unidas. Por ejemplo, gal, li, a. Entonces tenemos aquí una I seguida de una A. Entonces, a esta I inmediatamente le sigue una A, por tanto, automáticamente breve. Entonces, no es galía, no, sino galía. Galía. ¿Vale? Cualquier otra situación, es decir, todo lo que no sea esto, tendremos que saberla de antemano, ya sea por la práctica, o por cuestiones etimológicas, que por ejemplo no sabemos la etimología de la palabra, etc., o morfosintácticas, es decir, cuestiones que si estamos viendo este vídeo, pues no sabes, ¿no? O consultarla en el diccionario, ¿vale? Entonces, con esto terminamos la teoría, las tres cosas que tenemos que saber, y ahora vamos con la práctica, eso es en el siguiente vídeo.